La educación es el ascenso del alma hacia la luz. Antes de existir los colegios, los exámenes o los deberes, ya existía algo mucho más profundo, la necesidad de aprender. En la antigua Grecia, la educación no era un sistema, era una forma de vivir. Los griegos creían que el verdadero propósito de la enseñanza era formar el alma, no solo la mente. Hoy hablamos de rendimiento, notas, competencias, mientras ellos hablaban de sabiduría, virtud y belleza. Y quizá eso sea la diferencia más grande entre nuestra educación y la de ellos. En Grecia nació una palabra que lo resume todo, paideia. Significa mucho más que enseñar. Era el proceso de convertirse en humano. Educar no era preparar para un trabajo, sino para la vida buena, la que busca el sentido, la justicia y el equilibrio. Mientras nosotros intentamos que nuestros hijos aprendan cosas, ellos querían que aprendieran a ser alguien. En este vídeo vamos a viajar a la antigua Grecia para descubrir cómo pensaban la educación, qué papel tenía el asombro, la filosofía y el arte. Y sobre todo, qué podemos recuperar hoy de aquel modelo que dio origen a las mentes más brillantes de la historia. Porque quizá la educación del futuro consista en recordar las lecciones del pasado. En la antigua Grecia, la educación no era igual en todas partes. Cada ciudad tenía su propia visión de lo que significaba formar a un ser humano. Y esa diferencia lo cambia todo. En Esparta, educar era sinónimo de obedecer, y los niños pertenecían al Estado, no a la familia. Desde pequeños aprendían disciplina, silencio, fuerza. El objetivo era muy claro, querían soldados perfectos, no ciudadanos libres. A los 7 años los niños eran separados de sus padres y pasaban a vivir en internados militares. Dormían en grupo, entrenaban descalzos y la resistencia era más valorada que la compasión. El miedo y la dureza eran parte del aprendizaje. En cambio, en Atenas la educación era muy diferente y buscaba algo completamente distinto, que era formar ciudadanos completos. Personas que pudieran pensar, dialogar, crear arte y tomar decisiones justas. No bastaba con ser fuerte, la meta era ser sabio. Los niños atenienses aprendían música, gimnasia, poesía, filosofía y retórica. El cuerpo y la mente y el alma se educaban por igual, y el ideal no era vencer, sino comprender. Podríamos decir que Esparta educaba para la guerra y Atenas para la vida. Dos visiones bastante opuestas, pero que aún a día de hoy siguen vivas en algunas de nuestras escuelas. Porque aún hoy muchos niños siguen aprendiendo bajo la idea de obedecer, competir y destacar, mientras otros intentan aprender desde la libertad, la curiosidad y el diálogo. La pregunta es, ¿cuál de estas dos educaciones estamos eligiendo realmente? Antes de seguir, quiero aclarar una cosa muy importante. La educación en la antigua Grecia no era para todos. Solo los hombres libres podían acceder a la formación completa. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban totalmente fuera del sistema educativo formal. Solo los hombres libres podían acceder a la formación completa. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban fuera de este sistema. Mientras los jóvenes estudiaban filosofía y oratoria, muchas mujeres aprendían solo tareas domésticas o eran educadas en casa. Sí tenían esa suerte, por supuesto. Y sin embargo, algunas figuras como Aspasia de Mileto o Safo de Lesbos lograron destacar y demostrar que el talento no tiene género. La educación griega fue brillante en pensamiento, pero bastante limitada en inclusión. Nos dejó grandes ideas sobre el ser humano, pero también una pregunta que sigue bastante vigente hoy. ¿Quién de verdad tiene acceso al conocimiento y quién se queda fuera? ¿Qué diferencias crea esto en la sociedad? Si algo distingue a la educación griega es que no se conformaban con enseñar datos, buscaban mucho más formar el pensamiento. De allí nacieron algunas de las mentes más brillantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, que aún a día de hoy siguen teniendo una importancia enorme, y cada uno dejó una forma diferente de entender lo que significa aprender. Educar la mente sin educar al corazón no es educación en absoluto.
Sócrates no escribió ningún libro, enseñaba en las plazas, dialogando con la gente común. Creía que nadie puede enseñar nada, solo ayudar a otro a descubrir por sí mismo la verdad. A eso lo llamó mayéutica, que significa el arte de dar luz a las ideas. Para Sócrates, la educación no era llenar una cabeza, sino despertar conciencia. Por eso sus clases consistían en hacer preguntas y no en responder. Y su objetivo, por supuesto, no era que los alumnos pensaran como él, sino que pensaran por sí mismos. Fue tan disruptor en su tiempo que fue condenado a muerte por corromper la juventud. Imagina la responsabilidad y el poder que conlleva educar. Pero su legado sigue vivo en cada maestro que enseña a dudar, razonar y buscar sentido. El objeto de la educación es enseñar a amar lo que es bello. Uno de los discípulos de Sócrates, Platón, soñó con una escuela diferente, la academia. Allí la educación era una especie de viaje interior, un camino para que el alma saliera de la oscuridad de la ignorancia hacia la luz del conocimiento. Esa es la famosa alegoría de la cueva que todos conocemos hoy en día. Para Platón, el gran maestro no impone, sino que guía. Educar era ayudar a alguien a ver el mundo con otros ojos, a salir de las sombras. Y el fin último de la educación para él era alcanzar la verdad, el bien y la belleza. Platón creía que cuando el alma se educa en esos tres valores, la sociedad entera mejora, porque un pueblo ignorante es mucho más fácil de manipular, pero un pueblo educado en la verdad es mucho más libre y eso lo podemos ver hoy en día tranquilamente. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Más tarde, Aristóteles, alumno de Platón, propuso otra mirada, que el conocimiento no venía solo de las ideas, sino también de la experiencia. Fundó el Liceo, donde se aprendía caminando, observando y analizando la naturaleza. Para Aristóteles, educar consistía en encontrar el equilibrio entre la emoción y la razón, entre la teoría y la práctica y entre el cuerpo y el alma. Decía que la virtud está en el término medio y que la educación debe enseñar a elegir bien. Porque aprender a pensar no sirve de nada si no aprendemos también a ser buenos. Por resumir, Sócrates nos enseñó a preguntar, Platón a buscar la verdad y Aristóteles a entender la realidad. Tres formas de aprender que aún a día de hoy siguen siendo el corazón de un aprendizaje y una educación verdaderamente humana. En Grecia, educar no era un solo trámite ni una obligación, era un arte, una forma de perfeccionar el alma humana. A ese proceso lo llamaban paideia. La educación que forma al ser humano completo, cuerpo, mente y espíritu. No solo se trataba de aprender a saber cosas, sino de aprender a vivir bien, de alcanzar la excelencia moral y humana. A esto ellos lo llamaban arete. Para ellos el conocimiento no tenía nada de valor si no se transformaba en sabiduría. Y la sabiduría solo era verdadera si llevaba a la virtud. Por eso la paideia no era una lista de materias, sino un camino de transformación interior. Los griegos creían que el alma podía elevarse a través del arte, la música, el deporte y el pensamiento. Que educar no era solo instruir, sino afinar el alma, igual que se afina un instrumento. Hoy, cuando la educación a veces se ve reducida a cifras, evaluaciones, competencias, resultados, la paideia nos recuerda que enseñar no es solo ayudar a crecer, sino a florecer. Los griegos creían que todo conocimiento empieza con el asombro. Aristóteles lo dijo claramente. El origen de la filosofía es el asombro. Y ese mismo punto de partida, el asombro como motor del aprendizaje, es lo que hoy recuperan algunos pensadores contemporáneos. Una de ellas es Catherine Lecuyer, que os sonará por libros como Educar en el asombro, que es muy conocido hoy en día. Ella propone volver a una educación basada en la contemplación, el silencio y en esa búsqueda del sentido.
Su visión se conecta directamente con la paideia griega, porque ambos modelos comparten la misma idea, que educar no es llenar de estímulos, sino abrir los ojos al misterio del mundo. Vivimos en una época llena de ruidos, prisa, distracciones, donde parece que el aprendizaje solo se da cuando se mide o se publica en algún lado. Pero la verdadera educación, como bien sabían los griegos, empieza desde el silencio. Cuando algo nos toca verdaderamente por dentro y despierta esa curiosidad innata que tenemos, esa necesidad de entender. Quizá no necesitemos inventar nada nuevo ni una metodología nueva, quizá solo necesitamos recordar de dónde venimos. Hemos viajado miles de años atrás, hasta una época donde educar era un acto de esperanza, donde aprender no significaba aprobar, sino descubrir quién eres. Los griegos soñaban con una educación que formara el alma y no solo la mente. Y aunque su mundo ya no existe, sus preguntas aún siguen muy vivas hoy en día. ¿Para qué educamos? ¿Para competir o comprender? Después de haber conocido la semilla de las escuelas, puede que te preguntes de cómo hemos llegado a este tipo de educación que tenemos hoy en día, que es súper diferente. Pues bueno, en el siguiente vídeo descubrirás por qué, porque la industrialización fue verdaderamente la que construyó las escuelas de hoy en día o lo que conocemos hoy en día como escuelas. Así que si quieres saber cómo pasamos de esto tan maravilloso a lo otro que tenemos ahora, suscríbete y sigue atenta al contenido porque vendrán cosas súper interesantes. Nos vemos la siguiente. ¡Agur!